tema de hoy día va a ser protección eléctrica de un circuito, ¿ya? Básicamente vamos a ver el interruptor termomagnético, ¿ya? Este tipo de protección, ¿cierto? Es la protección para controlar la corriente eléctrica, ¿ya? Corriente eléctrica. Esto sucede porque los dispositivos, ¿cierto?, que están alimentados, ya, por ejemplo, en el caso de un calefactor o de un motor, por ejemplo, ya está alimentado con un voltaje, ya, en este caso coloquémosle corriente alterna, ya. Este motor, ya, toma una corriente de la red, ya. Esta corriente circula por los alambres, ya, y esa corriente va a depender del voltaje que tengamos, ¿cierto?, del voltaje de alimentación, ya, y del consumo y los conductores que conducen la corriente, ya. Entonces, cuando hay una falla, cuando hay una sobrecorriente, una corriente fuera de lo normal del dispositivo, esto tiene que estar protegido en alguna parte, alguna válvula de seguridad eléctrica que corta la corriente, porque si no, si es excesiva la corriente, va a quemar el aparato o se van a quemar los alambres que alimentan el consumo, ¿ya? Hay que acordarse que la potencia eléctrica prácticamente es V por I, ¿ya? Voltios por amperio, ¿ya? Los watts es igual a voltio por amperio. Entonces, si yo tengo que el voltaje es constante, ¿ya? Constante, porque está alimentado acá arriba, 220 o 380 trifásico, la corriente va a subir, ¿ya? O sea, la potencia, si sube, va a estar relacionada con la corriente que sube, ¿ya? Y viceversa, ¿cierto? Si la potencia baja, acá está normalmente con la corriente que baja, ¿ya? Aquí el voltaje es constante, no varía, por lo tanto se cumple que la potencia es directamente proporcional a la corriente. Pero esa corriente que consume el dispositivo, el consumo, ¿ya? El aparato, puede ser un motor, puede ser un calefactor, etcétera, eléctrico, no debe sobrepasar su corriente nominal, ¿ya? La IN. La IN es la corriente normal del dispositivo, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá, que la protección eléctrica, ya en este caso, por sobrecorriente, debe cortar. Aquí yo tengo que colocar un disyuntor, ¿ya? Termomagnético, ¿ya? Un automático, ¿ya? Que me corte la corriente cuando se excede el valor nominal, la corriente nominal, ¿ya? ¿Para qué? Para proteger la línea y el aparato, ¿ya? El problema puede radicarse también internamente, ¿cierto?, en el dispositivo, en el consumo, que puede ir perdiendo aislación, y esto lentamente se va sobrecargando, va subiendo de su corriente nominal. O puede haber literalmente un cortocircuito acá, en que se junta la fase y el neutro, o los positivos negativos, ¿ya? O la fase si es trifásico, y esto produce un gran incremento de corriente, ¿ya? Entonces, esta corriente no puede exceder en forma ilimitada, ¿ya? No puede crecer de forma ilimitada, porque los conductores de la instalación tampoco lo van a permitir, ¿ya? Tienen una sección determinada, y esto va a producir calentamiento en los conductores y un proceso de quema de incendio, ¿ya? De ignición de fuego. Y ahí está la importancia de la protección eléctrica para proteger, ¿cierto?, la instalación, ¿ya? Los conductores, los dispositivos de consumo y también las personas que pueden estar dentro del recinto. De acuerdo a la ley de Ohm, ¿cierto?, tenemos que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia, ¿ya? Cuando tengo un consumo, ¿ya?, y esta resistencia tiende a 0 ohm, ¿ya? Tiende a 0 ohm, esto se hace muy pequeñito, esto de aquí. Por lo tanto, el cociente entre esto que está arriba, el voltaje, y la R, tiende a infinito, ¿ya? Infinito. Este es el símbolo de infinito. O sea, si esto es muy pequeñito, que tiende a 0, la corriente va a tender a una gran corriente, una corriente infinita. Y eso implica un problema en las instalaciones, porque no podemos tener una fuente infinita de corriente, y por lo tanto no hay ningún conductor que me soporte una corriente infinita, ¿ya? No puedo tener infinito amper, ¿ya? Entonces, este es un problema, ¿ya? Porque todo aparato debe tener su disyuntor termomagnético, ¿ya? Mi automático, le llamamos, ¿cierto? Lo voy a dibujar con este símbolo, ¿ya? Disyuntor termomagnético, y acá yo tengo mi consumo, ¿ya? Y por aquí va a circular la corriente, ¿ya? Nominal, y cuando hay una falla va a ser una gran corriente. Entonces,
este automático tiene que abrir, ¿ya? Entonces, en el proceso de desconexión de la corriente, el disyuntor termomagnético tiene dos dispositivos internos, uno que actúa por sobrecarga y otro que actúa por cortocircuito. Para nosotros este es el disyuntor, ¿ya? Disyuntor magnetotécnico o termomagnético, ¿ya? Este es el dispositivo de protección en caso de corrientes de falla, ¿ya? Hay dos tipos de corrientes de falla, sobrecarga y cortocircuito. Este dispositivo de protección por corriente de falla se compone de una palabra, dos palabras en una, al fondo termo, ¿ya? Y magnético, ¿ya? Aquí esto corresponde a corrientes de sobrecarga. Este sistema dentro tiene dos elementos que trabajan para dos tipos de corriente, una de menor intensidad y una de mayor intensidad, ¿ya? El termo, ¿ya? Se refiere a la sobrecarga, ¿ya? Sobrecargas, ¿ya? Y este otro que está acá, el magnético, actúa, ¿ya? En caso de cortocircuitos. Cortocircuito, ¿ya? Estos dos conceptos, ¿ya? Están relacionados a este aparatito llamado disyuntor termomagnético. Por eso se llama termomagnético, ¿ya? Después vamos a ver que esto internamente son unas láminas bimetálicas, ¿ya? Que se curvan cuando se calientan y demoran un tiempo. Por lo tanto, se activan en forma más lenta, ¿ya? Entonces, básicamente, el elemento térmico, que son las láminas bimetálicas, trabajan cuando las corrientes son un poquito más superiores, ¿ya? A la corriente nominal. Por ejemplo, el automático de 10 amperes, ¿cierto? Una sobrecarga, tengo un automático, una IN, ¿ya? De 10 amperes, ¿ya? Una sobrecarga sería, ¿cierto? Ya sobre los 10, o sea, puede ser 11 amperes, ¿cierto? 12 amperes, ¿ya? 15 amperes, ¿ya? Esto lo vamos a ver después en las curvas características. O sea, una corriente superior en un par de amperes a la nominal, a la normal del dispositivo del aparato, ¿ya? Que está consumiendo la corriente, ¿ya? Pero en caso de un cortocircuito, esta corriente es muy alta y aquí internamente en el automático, en el disyuntor, hay una bobina, ¿ya? De acción rápida. Esto es básicamente 5,6 o 7 o 10 veces incluso más la corriente nominal, ¿ya? O sea, si el automático de 10 amperes, ¿cierto? Tendríamos 50 amperes de falla, ¿ya? 60 amperes, esto ya sería un cortocircuito prácticamente, ¿ya? 70 amperes, ¿ya? O, ¿cierto? Puede ser 100 amperes, ¿ya? Esto debe ser cortado en forma rápida, ¿ya? Interrumpida la corriente, porque las corrientes son muy altas. Entonces, este dispositivo, el magnético, el elemento magnético del disyuntor, actúa para cortocircuito, para corrientes grandes, pero en un tiempo mucho más rápido que el que actúa este que está acá. Eso después se define en la curva característica de actuación del interruptor automático, ¿ya? O termomagnético. Entonces, básicamente el disyuntor trabaja como por sobrecarga y por cortocircuito. Aquí permite un tiempo más largo de operación, demora más tiempo en activarse, en desconectar esta corriente, porque esta corriente no es tan grande, le da un tiempo, ¿ya? Y este cortocircuito es una corriente muy grande, ¿ya? Y actúa el elemento magnético, ¿ya? Aquí, por ejemplo, súper importante acá, en el caso de los motores, la partida de los motores, los automáticos o los termomagnéticos tienen que permitir el tiempo, el pic de corriente de la partida, ¿ya? No deben cortar de inmediato. Por lo tanto, al elegir la curva característica, debo yo considerar el tiempo de subida de la corriente del motor versus la bajada nominal, para ahí definir, de acuerdo con mi curva que me entrega el fabricante, ya definir qué automático me sirve, ya no solamente la corriente nominal, ya la corriente nominal es importante, ya porque me permite el normal paso de la corriente del dispositivo, pero no me dice en qué tiempo cae, ya en qué tiempo despeja la falla. Entonces ahí es donde yo tengo que ya hilar más fino para seleccionar la curva de mi disyuntor termomagnético para que en cortocircuito o en sobrecarga no caiga antes que el motor haya bajado su corriente PIC en la partida y me permita el funcionamiento normal del motor.